Dios, que es un Dios de recobro, Él nunca se da por vencido. De ninguno de nosotros el Señor se da por vencido. Y ciertamente de su pueblo el Señor no se da por vencido. Así que Él llevó a cabo un recobro. Y este recobro significa volver al principio. Recobro significa volver a la intención original, volver al principio. Entonces regresaron al terreno de la unidad, regresaron a Jerusalén. Habían salido de Babilonia. Pero la pregunta que tengo yo y que tuvieron en ese tiempo es: ¿ha salido Babilonia de nosotros? ¿Ha salido Babilonia de nosotros? Como veremos en Esdras y en Nehemías, una vez regresaron a Jerusalén, volvieron al terreno de la unidad. De allí se necesitó el ministerio de Esdras y de Nehemías, que serán estos próximos dos mensajes: Esdras y Nehemías. Así que con Esdras, ¿qué vemos? Con el ministerio de Esdras vemos purificación, educación y reconstitución. Y con Nehemías, ¿qué vemos? Separación, protección y expresión. Estas son 6 palabras claves en estos dos mensajes. Ya que estamos en Esdras, que si las repetimos, ¿no? El uno con el otro, con el vecino, es purificación, educación, reconstitución. Y con Nehemías, separación, protección y expresión. Entonces ahora el Señor en su recobro lo que Él quiere llevar a cabo es una obra de purificación y mediante la palabra educarnos a fin de que seamos reconstituidos. Dios es puro, su palabra es pura. Acrisolada es toda palabra de Dios. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Acrisolada es toda palabra de Dios. Así que requerimos la palabra es pura. La palabra es penetrante, la palabra es iluminadora, es sanadora, es vivificante, es fortalecedora y edifica. Así que Dios es puro, pero la manera en que Él nos purifica es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Ciertamente, Nehemías necesitaba de Esdras para que se pudiera llevar a cabo tal obra de purificación. Así que el Señor no necesita que su pueblo regrese a Jerusalén, al terreno de unidad, pero que esté allí en una condición impura, que esté allí en una condición de mixtura, que esté allí en una condición de contaminación. Ciertamente el Señor quiere que volvamos al terreno de la unidad, pero no quiere que permanezcamos en mixtura y contaminación. Por tanto, Él tiene que llevar a cabo una obra de purificación en nosotros para obtener la iglesia como cuerpo de Cristo, que es su casa, que es su reino, que es el nuevo hombre, que es la novia. Y esto requiere que seamos reconstituidos, Y para que se lleve a cabo esta labor, se necesita el ministerio de Esdras. ¿Por qué pudo Esdras purificar? Porque él era puro.
¿Por qué pudo él educar? Porque él había sido educado en la palabra. ¿Por qué pudo él reconstituir? Porque él había sido reconstituido. Así que el principio rector en la economía de Dios es que el ministerio sale de la persona. El ministerio siempre depende de la persona. El ministerio se desprende de la persona. Incluso podríamos decir que el ministerio es simplemente la persona en acción. Así que el ministerio de Esdras era simplemente su persona en acción. Era el fluir desbordante de su persona. Si él no hubiera sido absoluto, él no hubiera podido llevar a cabo que el pueblo fuera absoluto. Este es un principio, hermanos, hermanas. Si nosotros no somos puros, ¿y quién es puro? Por tanto, debemos ser purificados. ¿Es el recobro del Señor puro? Bueno, mírese usted mismo en el espejo. Si usted no es puro, ¿cómo puede ser el recobro puro? Así que en esta mañana tenemos que dar un giro, ¿no? Estamos contentos, volvimos a Jerusalén, pero ahora se tiene que llevar a cabo una obra de purificación en nosotros. Y el Señor lo hace por medio de su palabra, porque la palabra es pura. Entonces, de esta manera verdaderamente tenemos que venir al Señor, abrirnos al Señor, incluso que nuestros oídos sean limpios, sean circuncidados, estén abiertos para poder escuchar lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Y con respecto a Esdras, y necesitamos este ministerio, es purificación, educación y reconstitución. Así que aquí dice que el libro de Esdras conlleva un significado intrínseco. Por favor, subraya esta palabra intrínseco. Muy enfático, que se aplica al recobro actual del Señor. Así que podemos aplicar el libro de Esdras y de Nehemías al recobro del Señor, pero debemos aplicar esa tipología de manera intrínseca para entrar en la realidad. Y nos ayuda mucho 1 Corintios 10:11, que dice: estas cosas les acontecieron como ejemplos. Es decir, todo el Antiguo Testamento, toda esta tipología fueron ejemplos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, la impureza, la mixtura que vemos en Esdras y en Nehemías es para amonestarnos a nosotros. Para darnos cuenta que nosotros también estamos en una condición contaminada y de mixtura a fin de que nosotros podamos ser purificados. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que hoy estamos en una situación muy semejante a la que es tipificada por los tiempos de Esdras. Así que intrínseco se refiere a lo esencial, a lo interno, no a lo externo o a lo superficial. Entonces tenemos que ver estos tipos, es decir, el cautiverio, llevados a división, luego el recobro, volver al terreno de la unidad, a nuestro espíritu, al sacerdocio, al reinado. Todo esto entonces tiene que ser aplicado a nosotros de una manera intrínseca. Y la realidad es que si usted lee Nehemías y Esdras, y los animo en estos días a leer estos dos libros, desde Esdras 8 hasta Nehemías 13, ¿qué ve usted allí? Mixtura, contaminación. ¿Y sabe quién tomó la delantera? Los líderes. Los líderes. Entonces, quisiera leer este versículo en Esdras, capítulo 9,
Comenzando con el 1, dice: acabadas estas cosas se me acercaron los oficiales, se le acercaron a Esdras, diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, sino que hacen conforme a las abominaciones, y menciona a todos los pueblos ahí. Es decir, no se habían separado, estaban en las abominaciones del pueblo, porque han tomado de las hijas de ellos, de estos pueblos ahí, los cananeos, los heteos, los fereceos, de modo que la descendencia santa se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Había impureza. Es más, la mano de los líderes y de los jefes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Esta es la situación. El pueblo está en una condición mixta, impura, contaminada. ¿Qué se necesita? El ministerio de Esdras. Y Esdras, por su ser, por su constitución, él tiene una respuesta. Él no se va a quedar ahí pasivo ante esta situación. Santos, debemos pelear y rechazar nuestra pasividad. Cuando la palabra viene y toca para purificarnos, debemos temblar ante la palabra. ¿Sabe? La mixtura, y lo digo en nosotros, en mí, rechaza la pureza. Considere. Cuando la mixtura en nosotros es tocada, reaccionamos. ¿No es así? La mixtura en nosotros, la transigencia, la contaminación, la mundanalidad, aspectos babilónicos, rechazan la pureza y reaccionan. Por eso verdaderamente necesitamos misericordia. De temblar ante la palabra. Que cuando viene la palabra, viene el rema, viene el hablar del Señor, temblemos ante la palabra. Y veremos que esta fue la reacción. ¿Cuál fue la reacción de Esdras? Versículo 3, sigo leyendo, Esdras 9:3. Cuando oí esto, es decir, cuando él escuchó de esa mixtura, él no dijo: no importa, no sé, que Dios haga algo. No. Él reaccionó. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y me arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Él reaccionó. ¿Por qué? Porque su ser había sido purificado. Y esa pureza reaccionó ante la mixtura. Luego se reunieron en torno a mí. Mire, escuche, esto es muy precioso. Se reunieron en torno a mí todos los que temblaban ante la palabra. Amén. Temblaban. ¿Qué significa temblar? Significa que usted no ha sido endurecido. Usted no es duro. Tiene cierta sensación cuando está la palabra, cuando viene el rema, cuando el Señor le habla, cuando usted ve la mixtura, la impureza, la contaminación en usted, usted se humilla, se arrepiente. Hay sensación ante la palabra. Ellos temblaban ante la palabra. A causa de la infidelidad de los del cautiverio. Esta es la segunda palabra a la que debemos prestar atención, infidelidad. Es decir, el Señor nos toca. Esta infidelidad tiene que ver con habernos separados de nuestro marido, de nuestro esposo, de nuestro amado novio. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de harina de la tarde. Así que esta fue la reacción entonces de Esdras. Y en coordinación con Nehemías, y esto es muy bello, y esto tiene que recobrarse en medio de nosotros, que el sacerdocio y el reinado, Esdras y Nehemías, laboren juntos, para que haya purificación, educación y reconstitución, lo cual entonces produjo
una expresión maravillosa que era el pueblo justo y santo de Dios en la tierra. Pero para eso se necesita a Esdras. Punto Romano 2 dice, el Señor levantó a Esdras para fortalecer y enriquecer su recobro. Para dar una cronología, una vez el pueblo volvió, allí estaba Josué, que representa el sacerdocio, y estaba Zorobabel, que representa el reinado. Uno era el sumo sacerdote y el otro era el gobernador. Pasaron 50 años hasta que llegó Esdras. 50 años. 11 años después de Esdras llegó Nehemías. En esos 50 años, la obra de edificación de la casa cesó por 15 años. Es decir, estaban allí en Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo? Nada. De hecho, Ageo dice que corrieron a sus casas artesonadas. Es decir, se preocuparon de sus propios intereses, de sus propios negocios, de sus intereses personales. Por eso en Ageo dice, considerad bien vuestros caminos. Corred a vuestras casas artesonadas, mientras la casa de Jehová está desierta. 15 años no hicieron nada. Estaban allí en Jerusalén, pero no hicieron nada. Por eso surgieron Ageo y Zacarías. Se necesitan los profetas. Tened ánimo, fortaleceos, edifiquemos la casa. Entonces se necesita a Esdras. ¿Para qué? Para fortalecer el recobro, para enriquecer el recobro. Y Esdras era una persona muy inusual. Muy inusual. Si usted lee los versículos, ve que él era escriba en algunos lugares y en otros lugares dice, es sacerdote. Entonces, ¿qué era? ¿Escriba o sacerdote? Él era ambos. Podríamos decir que él era un escriba sacerdotal o un sacerdote escribal. Él era ambos. Entonces, el escriba, que es una persona versada en la palabra, conocedora de la palabra, pero el sacerdote está mezclado con Dios. Así que creo que podemos entender que entre nosotros hay hermanos y hermanas que verdaderamente tienen un ministerio sacerdotal, oran, se niegan a sí mismos, ejercitan su espíritu, aman al Señor, pero no tienen la palabra, no están versados en la palabra. O sea, tienen el componente sacerdotal, pero no el componente escribal. O sea, no son diestros en la palabra para llevar a alguien a esas experiencias, incluso que ellos están teniendo. Por otra parte, hay algunos entre nosotros que son escribas, están versados en la palabra, conocen la palabra, pero no tienen experiencias subjetivas del Señor en cuanto a mezclar esa palabra con el Señor en fe. Esdras era ambos. Y el Señor quiere que nosotros seamos ambos. Escribas sacerdotales, sacerdotes escribales. Verdaderamente no sabemos la historia personal de Esdras, lo que lo llevó a que fuera tal clase de persona. Pero en cierto momento se necesitaba a Esdras. Así que Dios lo manifestó, lo trajo a Jerusalén y lo puso en su función para que entonces él pudiera llevar a cabo un ministerio en base a su persona, para que se llevara a cabo la purificación, la educación y también la reconstitución. Así que hay 4 puntos acá que quisiera mencionar acerca de Esdras. Bueno, leo el punto A primero. Dice, Esdras era sacerdote y también escriba. Un escriba sacerdotal. O podríamos decir un sacerdote escribal. Escribal no está en el diccionario, pero sí está en la realidad divina.
Ok. Una persona diestra en la ley de Dios, como tal, él tenía la capacidad de satisfacer tal necesidad. Así que Esdras era un sacerdote que se mezclaba con Dios y que estaba saturado de Dios. Así que, ¿qué debemos hacer? Señor, satúrame. Señor, llévame a ser tal persona mezclada contigo, saturada contigo. Esdras, punto 2, era un hombre que estaba plenamente confiando en Dios. Él confiaba plenamente en Dios y se dice ahí en las Escrituras, en un lugar, dice que él más bien confiaba en el Señor y no pidió una escolta ni ejército para que lo acompañara. ¿Saben? En aquellos tiempos esos viajes los caminos estaban llenos de ladrones. Pero él confió en Dios. Él no pidió una escolta militar que lo llevara por el camino. Él confió en Dios. Y dice que la mano de Dios estaba sobre él. Así que era alguien que confiaba plenamente en Dios, era uno con Dios. Una y otra vez se ve la oración de Esdras, uno con Dios. Era diestro en la palabra y conocía el corazón de Dios, su deseo y su economía. Él sabía que Dios deseaba edificar su casa y por eso él pagó el precio para volver a Jerusalén para edificar la casa de Dios. Tercero, Esdras tenía constante contacto con el Señor. Él tocaba continuamente al Señor. Por tanto, no solo era un escriba, no solo estaba versado en la ley, sino que también era un escriba sacerdotal. Entonces, mire, hay dos clases de maestros. A uno le tenemos miedo y al otro lo recibimos. ¿A qué me refiero? Uno es el maestro, que es un escriba, versado en la palabra, y enseña objetivamente. Pero su persona no respalda lo que él enseña. Es decir, su vivir no respalda su enseñanza. A eso le tememos. Pero por otra parte, podemos ser como Esdras, maestros sacerdotales. Es decir, que nuestra persona, nuestro vivir, es uno con la palabra que enseñamos. Y esto es lo que el Señor desea que cada uno de nosotros seamos. Escribas sacerdotales. Punto 4, y esto es muy importante. Esdras no dijo nada nuevo. ¿Qué le parece? Él no habló nada nuevo. Esdras 7:6, Nehemías 8:14. Todo lo que él dijo ya había sido dicho por Moisés. Él simplemente repitió lo que dijo Moisés, pero lo dijo de manera intrínseca, dando el sentido, con perspicacia, interpretando, dando el sentido de la palabra, de modo que lo que él dijo, o sea, tenía sentido de manera que la gente lo pudiera entender. Así que el recobro es la intención, es decir, volver a la intención original de Dios. Y en este sentido, verdaderamente no tenemos ningún derecho a inventarnos nada. Ya todo está en la palabra de Dios. Todo está en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo el ministerio de enseñanza? ¿Cómo vamos a enseñar? Bueno, hay dos maneras. Lado a lado o capa sobre capa. ¿Qué camino va a tomar usted? Lado a lado se parece, pero lo lleva a un destino muy distinto. Debemos edificar y enseñar capa sobre capa. Como los cimientos de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:14. ¿Qué significa capa sobre capa? Significa que así como Watchman Nee y Witness Lee entraron en la enseñanza y lo que el Señor había recobrado en los últimos 2000 años, desde el tiempo de la enseñanza de los apóstoles, ellos se metieron allí, adentro,
penetraron, se profundizaron, se pusieron sobre los hombros de todos los que lo habían precedido y aún así avanzaron. De igual manera nosotros entramos en el ministerio, en la enseñanza de los apóstoles, recobrada por el Señor, y entramos allí, profundizamos allí y desde allí avanzamos. De esta manera se mantiene la pureza en la enseñanza del recobro del Señor. ¿Sabe quién nos dio este ejemplo? El Señor Jesús. En Mateo 3, 2, Juan el Bautista. En aquellos días, Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando. ¿Y qué predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Ese era Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17 el Señor comienza su ministerio público. ¿Y qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que incluso el Señor mismo entró en el ministerio de Juan el Bautista. Él mismo fue bautizado. Él entró en el ministerio de su predecesor y de esa manera avanzó. Y de igual manera nosotros queremos ir edificando capa sobre capa. Es de Esdras. Así que en el recobro del Señor, ¿qué necesitamos? Esdras. ¿Qué tal si oramos, Señor? Hazme Esdras. Señor, haznos Esdras. En el recobro del Señor necesitamos Esdras, es decir, maestros que cumplan una función sacerdotal y que como tales tengan contacto con Dios, estén saturados de Él, sean uno con Dios, estén llenos de Él y sean diestros en la palabra de Dios. Esta es la clase de personas aptas para ser maestros en el recobro del Señor. Entonces, de manera práctica, y doy el lado escribal y más tarde voy a dar el lado sacerdotal. ¿Cómo se efectúa esto? Hay que estar en la palabra de Dios, estar en la Biblia, estar en la versión recobro, leerla todos los días, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y una vez acabamos, de nuevo. Una y otra vez, estar en la palabra. Y también estar en las notas de la versión recobro. Si usted ve en la parte de atrás del avivamiento matutino, usted verá que en 2 años usted puede llevar una lectura, un calendario, y en 2 años usted puede leer todas las notas del Antiguo Testamento. ¿Qué tal? Y puede tomar 2 años para tomar y entrar en la lectura y profundizar en las notas del Nuevo Testamento. 2 años. 4 años. Y una vez lo acaba, de nuevo. También podemos entrar en los estudios vida. Libro por libro, ¿no? Libro por libro. Además, podemos ir desarrollando poco a poco el hábito de leer un capítulo en un libro espiritual. Tenemos mucha literatura, como la Ley del Avivamiento. Qué bueno que lo tienen ya en sus manos. Un capítulo son 10 a 12 páginas. Incluso eso puede venir a ser la comunión que tenemos unos con otros y no regirnos solamente por el matutino. Claro, además de esto, muy saludable estar en las 7 fiestas y estar en la palabra santa para el matutino. Y espero que me entienda, que no me malentienda. Pero si lo único que usted hace es el matutino, la palabra santa para el matutino, desayuno, almuerzo y cena, eso no es saludable. ¿Quién come pollo, desayuno, almuerzo y cena? ¿Quién? Levante la mano. Solo come pollo. ¿Quién come pollo todos los días? A usted le gusta el pollo, pero no se lo come en las mañanas,
Para el desayuno, para el almuerzo, ¿qué vas a tener? Pollo. Y en la noche, cena, pollo. Y mañana, también. Y el día después, también. Tenemos que ampliar nuestra dieta. Ampliar nuestra dieta. Con la palabra, la lectura de la Biblia, las notas de la versión Recobro, los estudios vida, tenemos muchas riquezas en los libros, incluso también los programas, las radiales del estudio vida, tenemos mucho verdaderamente de dónde tomar junto con las 7 fiestas. No estoy menospreciando las 7 fiestas, más bien estoy diciendo que además de las 7 fiestas necesitamos ampliar nuestra dieta. Pero este es solo el lado escribal. Este es solo el lado de escriba. También viene el lado sacerdotal, el cual tocaré más tarde. Muy bien, ¿qué tal si leemos todos el punto Romano 3 y el A? Esdras purificó el recobro al hacer que el linaje santo se separara de cualquier cosa pagana. En el recobro del Señor no debe existir ninguna impureza. Recobro de ser absolutamente puro, único y santo. ¿Qué es la mixtura? Aquí dice impureza, pero también podríamos decir exmixtura. Toda la mixtura, la impureza es aborrecible, abominable para Dios, detestable para Dios, y es el principio de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Les voy a dar una definición acá. Babilonia es una mixtura de las cosas de Dios con los ídolos. El principio rector de Babilonia es mixturar las cosas del hombre con la palabra de Dios y las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. Y esto lo vemos en 2 de Crónicas 36. Nabucodonosor tomó todos los vasos del templo, de la casa de Dios, y se los llevó a su templo idólatra. Versículos 7 y 10. Los vasos, los utensilios de la casa de Dios vinieron a estar en Babilonia, en el templo idólatra de Nabucodonosor. Ahí está la mixtura. Apocalipsis 17, Babilonia la Grande. Es un cáliz de oro, por fuera hay oro, piedras preciosas, perlas, pero por dentro ¿qué hay? Abominación, fornicación, inmundicia. Por fuera adornado, pero por dentro inmundo. Josué 7, la primera derrota, una vez el pueblo entró y ganó la victoria en Jericó, entró en la buena tierra, fueron derrotados. ¿Sabe por qué? Josué 7, por Acán. Acán vio un manto babilónico, lo codició y eso provocó la derrota del pueblo de Dios. ¿Qué es un manto babilónico? Es algo para vernos mejor, para mejorar nuestra apariencia. ¿Qué es eso? Hipocresía. Es decir, que lo que está por dentro no es lo mismo que está por fuera. Todos esos son elementos babilónicos. Y eso provocó la derrota del pueblo de Dios. Hechos 21 y el libro de Jacobo, hay una mixtura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es decir, de la vieja o antigua dispensación y la nueva dispensación. Este capítulo es muy conmovedor porque habían miríadas, es decir, miles y miles en Jerusalén que habían creído, y este fue el testimonio mismo que ellos dieron. Le dijeron a Pablo, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Es decir, habían creído, eran creyentes. Y todos son celosos por la ley. No estaban celosos por Cristo. Allí había una mixtura, eran creyentes, habían recibido el Espíritu, pero ahora buscaban ser perfeccionados por la ley, por las obras de la carne. Entonces, todo esto es la mixtura que está dentro de nosotros. Les recomiendo Levíticos 19,
versículo 19 y la nota que hay allí. Entonces, volvimos. Estamos en la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un ente orgánico, es el organismo del Dios triuno, pero podríamos hacerlo una organización. Podríamos traer jerarquía al recobro. La jerarquía es babilónica. La organización es babilónica. Podríamos traer procedimientos y métodos, es decir, las obras de la carne, en vez de la oración, el espíritu y la palabra. Hermanos, cuando los hermanos que llevan la delantera se reúnen, ¿cuánta oración hay? ¿Cuánta oración hay? Cuando nuestros grupos de servicio se reúnen, ¿cuánta oración hay? ¿O es simplemente ver casos, ver el procedimiento, cuáles son las lecciones? Estos son métodos y se necesita la coordinación, pero toda la coordinación debe salir de ¿qué? De la oración, de la palabra, del espíritu. Y entonces verdaderamente el Señor puede honrar ese tipo de comunión, ese tipo de coordinación, porque sale de Él, lo toma Él como cabeza, sale de la oración, de la mezcla nuestra con el Dios triuno. Solo el Señor es puro, nosotros no somos puros, pero podemos ser purificados al verlo a Él cara a cara descubierta, mirando y reflejando. Lo vemos a Él como un espejo y somos transformados de gloria en gloria. En 1 Juan 3 dice que Él es puro. Y al pasar tiempo con Él, podemos ser purificados. Y de esta manera, el Señor puede verdaderamente bendecir a su recobro. Muchas veces hablamos de la bendición viene de la unidad, y es cierto, pero es interesante que acá en Esdras y en Nehemías y también en Ezequiel vemos que el Señor bendice y trae bendición cuando hay santidad y cuando hay pureza. Y de hecho, solo quería mencionar esto antes de avanzar a este próximo punto. ¿Sabe cuál es el primer requisito en la obra? El primer requisito en la obra es pureza. 2 Corintios 6, versículo 4, Pablo se está recomendando como un ministro de Dios. Y en el versículo 6, él dice en pureza. En pureza. En pureza va antes de conocimiento, si usted lee estos versículos. Va antes de la palabra de la verdad y va antes del poder. ¿Qué prefiere usted, poder o pureza? Amén. Señor, purifícanos. Purifícanos, Señor. En el B2 dice, si el recobro del Señor es santo, veremos la bendición del Señor. Watchman Nee tiene una muy buena definición de la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición ocurre cuando el resultado no es proporcional a los medios. ¿Qué es la bendición? Cuando el resultado no es proporcional a los medios. Es decir, si usted tiene 5 panes y 2 peces, ¿a cuánto va a poder alimentar? 15, 20 tal vez. Pero ¿qué tal si con esos 5 panes y 2 peces usted alimenta a 5,000 hombres? El resultado va más allá de los medios, de los recursos. Y añada usted a las mujeres que son más que los varones y añade también a los niños que son más que las mujeres. Esto fue lo que ocurrió allí en Mateo. Entonces el Señor bendice no solo la unanimidad, la unidad, sino también la pureza y la santidad. El Señor desea santificarnos para que entonces puedan venir
lluvias de bendición. Amén. Vamos ahora entonces al punto 4, tocando ya entonces la educación y la reconstitución. ¿Qué tal si leemos el punto 4 todos juntos? Esdras efectuó un cambio, constitución del pueblo de Israel, al educarlos con las verdades celestiales para que llegaran a ser el testimonio de Dios. Así que no solamente debemos ser purificados, sino que también tiene que ser añadido a nosotros un elemento divino, que es Dios mismo en su vida, en su naturaleza, forjado en nosotros por la palabra de Dios, de modo que entonces cambie nuestra constitución. Tiene que haber un cambio en nuestra constitución. Dentro de nosotros, como dice el punto B, hay un elemento insumiso. Después que el pueblo había regresado de la cautividad, seguía siendo insumiso. Santos, dentro de nosotros todo elemento babilónico es insumiso, es desobediente. No se sujeta a la autoridad o al gobierno de Dios, ni en la iglesia, ni en la obra, ni el ministerio. Dios sabía esto, Esdras también sabía esto. ¿Cuál entonces fue el antídoto? ¿Cuál es el antídoto a la insumisión? La reconstitución. Para eliminar toda nuestra insumisión, tiene que haber en nosotros la reconstitución, lo cual se lleva por medio de la palabra. Así que tanto en la enseñanza como en el cambio de constitución, estos eran necesarios para que el pueblo de Dios pudiera tener una cultura conforme a Dios, una cultura que expresara a Dios mismo. Y estos versículos aquí en Nehemías son preciosos, 8:8 y el versículo 13, se los leo. Nehemías 8:8, leían en el libro, en la ley de Dios, interpretando y dando el sentido, para que comprendieran la lectura. Así que no solo era escriba, sino que interpretaban y daban el sentido para que se comprendiera la lectura. Y en el versículo 13 dice, se reunieron todos en torno al escriba Esdras para obtener la debida perspicacia en cuanto a las palabras de la ley. ¿Qué es esta perspicacia? Captar el contenido intrínseco de la palabra. Así que esto es necesario, no solamente la palabra, sino también por medio de la palabra el Espíritu, a fin de que se pueda llevar a cabo la reconstitución. ¿Cuál es la reconstitución? Es sumergir al pueblo, educarlo, al sumergirlo en la palabra de Dios, a fin de que sea saturado de ella. Así que mientras la palabra opera en nosotros, también debemos dar cabida a que el Espíritu vaya activamente operando dentro de nosotros, y así la palabra y el Espíritu operan juntos dentro de nosotros para que Dios se vaya forjando en nosotros. Así que, como resultado de haber experimentado un cambio en su constitución, que ocurrió mediante el ministerio de Esdras, Israel en tipología llegó a ser una nación particular, una nación santificada y apartada para Dios. Entonces aquí tengo un poquito una carga, tenemos suficiente tiempo antes que sea la porción de ustedes para confirmar la palabra, que no solo está al lado de la palabra y de ser diestros en la palabra o versados en la palabra como escribas, sino que también tiene que haber el elemento sacerdotal, de mezclarnos con Dios para tener el vivir que sea afectado a nuestra persona, para que entonces tengamos el vivir conforme a la palabra. Y esta es la reconstitución mediante la educación en la palabra. Y esto tiene que ver con comer. Pero no solo comer, sino también digerir y asimilar. Comer es tomar algo que está fuera de nosotros e ingerirlo. Pero ahí no acaba el proceso. Va al estómago y después tiene que ser procesado, digerido, para que entonces haya no solo digestión, sino que también asimilación.
¿Qué significa que haya digestión y asimilación? Significa que la palabra tiene una vía libre dentro de nosotros en nuestras partes internas. Entonces, no solo se trata de que en las mañanas tengamos un tiempo con el Señor, disfrutemos la palabra, y eso es importante, que seamos vivificados, que seamos avivados, que seamos renovados al tocar la palabra, para que la palabra sea dulce a nuestro paladar, sea dulce. Pero con el ejemplo de Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y las comí. Con Ezequiel, capítulo 3, con Juan, capítulo 10, la palabra fue dulce al paladar, pero ¿sabe qué ocurrió cuando empezó a tocar ya las partes internas? Fue amargo al vientre. Es decir, que una vez la palabra entra y toca, empieza a tocar nuestras partes internas, ¿qué va a tocar ahí? Mixtura. Ahí se vuelve amarga la palabra. Pero esa es la parte de la reconstitución, de la digestión, de temblar ante la palabra, de arrepentirnos, de volvernos a Él, de buscar su gracia, su misericordia, para que esa palabra entre en nosotros. Y cuando toque en nosotros esos elementos babilónicos, verdaderamente podamos recibir esa palabra, mezclarnos con fe, como dice Hebreos 4, y de esa manera la palabra venga a reconstituirnos. Entonces hay 4 puntos aquí que quisiera presentarles a manera de experiencia para poder tener, digamos, este vivir y esta relación con la palabra. Primero es, en cuanto a comer la palabra para que haya digestión y asimilación, es que no deberíamos leer mucho y no deberíamos tratar de ingerir todo a la vez. No tratemos de leer mucho, no tratemos de ingerir todo a la vez. Si usted se come 30 onzas de carne, ¿qué va a ocurrir? Indigestión. Así que agarre un poquito, mastíquelo bien, digiéralo y asimílelo. Entonces, este es el primer punto. No tratemos de digerir, de leer mucho o de entender mucho, asimilar mucho. El segundo punto es que no debemos tratar de entender todo lo que leemos. No tratemos de entenderlo todo. Y aquí el testimonio de Martín Lutero es muy, muy iluminador. Y quisiera leerles una porción acá. Lo presentó Herman Frank en la introducción a una edición de la traducción de la Biblia de Lutero. Entonces, esta es la palabra de Lutero mismo. Dice, uno puede permanecer en cada versículo pequeño de la Biblia y, como dice Lutero, entre comillas, golpee cada ramita a ver si caen algunas frutitas. ¿Qué le parece? Usted está en un versículo y que golpea esa ramita a ver si caen algunas frutitas. Amén. Cada versículo de la Biblia es una ramita llena de frutitas. ¿Usted qué hace allí? Golpea para ver si caen esas frutitas. Si al comienzo uno piensa de que es un tanto difícil y que la oración no fluye inmediatamente, no hay problema. Puede seguir adelante e intentar lo mismo con otra ramita. Si el alma solamente está hambrienta, el Espíritu de Dios no la dejará malnutrida. Debemos tener tal actitud al venir a la palabra. Sí, al final la encontrará y el hombre verá mucho fruto vivo en un pequeño versículo que permanecerá y se establecerá allí como si estuviera debajo de un árbol con mucho fruto. Así que esa pequeña ramita puede venir a ser un gran árbol con mucho fruto. Así que entonces al venir a la palabra ejercitamos nuestro espíritu, tocamos la ramita. Eso podríamos decir es simplemente saborear la palabra, ingerir la palabra, masticar la palabra, que sea dulce a nuestro paladar. Pero luego se requiere la digestión y la asimilación, y aquí vienen el punto 3 y el punto 4.
El punto 3 es el siguiente. Una vez que entendemos algo, si usted recibe cierto entendimiento, cierta iluminación, entonces medite sobre ello, reflexione sobre ello, reflexione acerca de lo que ha leído. Y aquí vale la pena ver, y se los recomiendo, Salmo 119, versículo 15, y la nota ahí es muy rica, se la recomiendo. Reflexionaré sobre tus preceptos. Así que reflexionar. Tiene que reflexionar en voz alta. Alce la voz, no se quede callado. Esto es orar, incluso platicar consigo mismo. Saborearla y disfrutar esa palabra, lo que usted ha recibido, lo que ha entendido, saborearla mediante cuidadosa consideración. Esto podría ser rumiar. Pero luego viene el cuarto punto, que es, hay que orar acerca de eso que usted ha entendido y que usted ha reflexionado. Entonces, hay que traer esto a oración y orar y aplicar eso a nuestra condición, a nuestra situación, a nuestro vivir, a nuestra persona. Y de esta manera, nuestro contacto con la palabra será no solamente como escribas, sino también como sacerdotes, donde nos mezclemos con el Señor. ¿Qué tal que si leemos todos juntos el punto F? Y aquí acabamos para que entonces ustedes puedan confirmar la palabra. Dice, hoy en el recobro del Señor necesitamos esdras, es decir, personas que llevan a cabo una labor de purificación y logren cambiar la constitución del pueblo de Dios, al educar cada uno de ellos con las verdades divinas, a fin de que lleguen a ser el testimonio de Dios, su expresión corporativa sobre la tierra. ¿Qué tal si oramos de dos en dos? Primero, y entonces pueden venir a confirmar la palabra.